Piensa en algún recuerdo de tu niñez, cualquiera. Evalúa cómo te sientes, como si todo lo demás corriera a tu alrededor y tu yo actual pudiera impersonarse en ese niño. Ahora imagina que dentro de ese recuerdo entra una persona desconocida que no estaba ahí. Volvemos ahí en un momento. ¿Quién soy? Una de las preguntas existenciales más antiguas y que probablemente te hayas hecho en algún momento de tu vida. Ya sé. Por el título del video quizás pensaste que me iba a presentar como socialmente uno se presenta. Pero en mi defensa, presentarme es exactamente lo que voy a hacer. Y no solo te voy a decir, sino que te voy a mostrar. Voy a comenzar preguntándote a ti qué sería definirme. ¿Cuáles son tus expectativas de una correcta presentación de identidad? Mi nombre, yo no lo elegí. Y si no me conoces, para lo único que serviría es para que precargues en tu memoria los prejuicios que tengas de mis tocayos, atribuyéndome virtudes y defectos que no son míos. Entonces, mi profesión, esa sí la elegí. Pero ¿realmente la elegí? Como si alguien a los 18 años sabe lo que quiere hacer con su vida. Pero para no diluirme por ahí, en la descripción del video te dejo algunos estudios que evidencian cómo las condiciones materiales y el entorno determinan la profesión que elegimos. ¿Qué me queda entonces? Mi nacionalidad, estado civil, mis hobbies, mis creencias, mi generación, mi historial de búsqueda en internet. La sociedad nos agrupa en base a esos atributos y ciertamente es una forma de identificarnos, pero ninguno de esos atributos te define como ente individual, ni siquiera la suma de todos, porque ninguno de esos atributos existe más que en nuestra imaginación. Son constructos sociales, una capa virtual que, como bien explica Yuval Noah Harari en su libro Sapiens, hemos desarrollado como especie para desenvolvernos y sobrevivir. Pero vamos por pasos. ¿Qué estoy buscando aquí? Yo quiero de alguna forma definirme no por el papel de la obra, sino por quien realmente soy. Pero para llegar ahí, soy tiene que ser algo. Vamos a hacer lo siguiente. Imagina que vas manejando por una carretera. Ves un paisaje y automáticamente piensas en tu bonsái. Sientes la humedad de la montaña, te dio hambre y finalmente terminas planificando una caminata por ese paisaje. Cuando puse este slide, te dije imagina. Luego puse una serie de iconos que individualmente no significan nada. Y a partir de ahí pudimos recrear una historia. Esa capacidad de imaginar, recordar, sentir, desear, es lo que nos hace ser algo. Y es lo que a partir de ahora voy a llamar yo. Pero ¿por qué yo hace esto? El cuerpo pudiera perfectamente limitarse a reaccionar por instinto a los estímulos que recibe. De hecho, gran parte del proceso que nos mantiene con vida es así. No estabas pensando que estás respirando hasta ahora que te lo dije. No le estás diciendo a tu corazón cómo latir. Y si intentas meterte el dedo en el ojo, vas a parar antes de hacerte daño. Entonces, ¿qué es ese algo que percibimos como yo y nos permite analizar el entorno? Comencemos la ruta para identificarlo. Cualquier intento de definir al yo lleva siempre al mismo lugar, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La RAE tiene 4 definiciones, pero yo la voy a resumir de la siguiente forma. La conciencia es la experiencia de existir. Si somos conscientes, es porque existimos, y sabemos que existimos porque somos conscientes. Pero ¿dónde está la conciencia? Para eso vamos a visitar a uno de nuestros muchos amigos barbudos que siempre tenían una fabulosa analogía para todo. Plutarco, la paradoja de Teseo. Supongamos que tienes un barco de madera, al que cada vez que regresa de viaje le vas cambiando las piezas que se van deteriorando. Va a llegar el momento en el que todas y cada una de sus piezas se habrán sustituido. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? Si no lo es, ¿en qué momento dejó de serlo? ¿Qué tabla específica o qué porcentaje de madera determina que un barco ya no es un barco y se convierte en otro barco? Pero ahora, supongamos que ibas acumulando esas tablas que ibas sustituyendo.
y ahora con ellas construyes otro barco, idéntico. ¿Es el mismo barco o es otro barco? Esta paradoja se ha planteado de muchas formas. Implica entrar en el milenario debate del problema mente-cuerpo, que busca descubrir si la mente, alma, conciencia está separada del cuerpo y de la materia. Y esto es importante porque la materia sufre cambios, tu cuerpo envejece, tu entorno cambia. Y ya es bien sabido que cada uno de los átomos de tu cuerpo, al cabo de 10 años, se habrán sustituido en un 100%. Pero tú sigues siendo el mismo. Te sigues sintiendo como tú. Hagamos el ejercicio de Teseo una vez más, pero ahora con un humano. Supongamos que a tu mejor amigo le sustituyen un brazo por uno robótico, luego una pierna, luego cada una de sus extremidades y sus órganos del cuello hacia abajo. Tu amigo tiene mala suerte, o buena. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que todavía te puedes sentar con él y recordar todo lo que han vivido juntos. Pero cuando entramos en la cabeza, ahí sí comienza a complicarse. Puedes cambiar ojos, dientes, cabello, todavía sin mucho trauma. Pero cuando tocas el cerebro, ahí sí comienzan a haber cambios en la personalidad. Una gran cantidad de casos y estudios han demostrado que cambios en la estructura del cerebro pueden generar cambios en las habilidades, en el habla, incluso cambios en la personalidad. El punto es que el cerebro es una maquinaria impresionante y es la base biológica de nuestra identidad. Tal parece que fue lo que advirtió Michelangelo en su fresco La creación de Adán en la Capilla Sixtina. No fue sino hasta finales del siglo pasado que un médico identificó la similitud entre la manta donde está Dios y un cerebro humano. Michelangelo conocía bastante bien la anatomía humana porque diseccionaba cadáveres desde los 18 años. Independientemente de la connotación religiosa, es como si Michelangelo intentaba decirnos que sea cual sea el proceso a través del cual adquirimos conciencia, fue a través del cerebro. Si la conciencia es material, definitivamente reside en el cerebro. Si no es material, este es el portal para acceder a ella. Pues listo, ahí está. Mi cerebro es mi conciencia. Sí, pero no. No es tan sencillo. Si fuera así, todos los animales serían conscientes. Y en esta imagen pudiéramos decir que hay 3 personas. Y si pudiera descargar todos mis pensamientos y recuerdos en una máquina, ¿dónde quedo yo? ¿En el órgano biológico sentado en la silla? ¿O en esa nueva máquina? En fin, literatura científica del cerebro hay mucha. Y por el objetivo de este video no me da tiempo a abarcar todos los detalles. Pero vamos a resumirlo en que la neurociencia nos ha llevado increíblemente lejos en entender al cerebro. Y aunque cada vez más se reduce la brecha, todavía no puede explicarnos cómo un cerebro se vuelve un ente consciente. ¿Por qué experimentamos qualia? Lo que sí puede explicar es cómo el cerebro percibe la realidad para sentirse como una. Los sentidos. Nuestro contacto con la realidad son los 5 sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Los sentidos son sensores conectados al cerebro que, de acuerdo a los estímulos que reciba, éste la procesa y genera una respuesta a la cual reaccionamos. Esa definición vamos a guardarla en ese bolsillo de aquí. Y la volvemos a ver. Lo que me lleva a preguntarme, ¿qué pasa si a una persona de repente le quitas los 5 sentidos? Es como cuando en los Caballeros del Zodiaco, Iki enfrenta a Chakra de Virgo. Ok, vuélvete. Si le eliminas los 5 sentidos a una persona, el cerebro comienza a generar ruido neuronal. Al poco tiempo comenzarás a sentir alucinaciones. Y si lo haces por tiempos muy prolongados, puedes desarrollar psicosis. Esto lo sabemos por experimentos que se han hecho en tanques de privación sensorial, así como algunos analgésicos y drogas disociativas que causan este efecto. El punto es que nuestro cerebro necesita algún tipo de input para desarrollar la percepción y por ende nuestra conciencia. Si naciésemos sin los 5 sentidos, nuestro cerebro estaría en blanco, nuestra conciencia sería la nada. En fin, ¿qué tenemos hasta aquí? Ya sabemos que soy consciente, que el cerebro juega un papel fundamental y que mi contacto con la realidad son los 5 sentidos. Eso, de alguna forma, cierra el ciclo de cómo orgánicamente nos hacemos conscientes.
Pero nada de eso me distingue por sí solo de otras especies. Un ratón tiene cerebro y tiene sentidos. Un elefante puede reconocerse como un ente individual frente al espejo. Una ameba puede aprender comportamientos a partir de estímulos. Vamos a analizar esto desde otra perspectiva, la perspectiva psicológica. La vida de una persona se compone de decisiones que van marcando el trayecto de tu vida. Ese nuevo lugar que elegiste para vivir, ese adiós que nunca quisiste decir, o esa intersección en la que decidiste no frenar ese día, pueden ser la diferencia en que acabes tu vida aquí o aquí. El camino que tomaste va moldeando tu personalidad, tu ideología, tus creencias, pero cuando hablas contigo mismo te sigues sintiendo el mismo, como si el tiempo no pudiera afectar tu esencia. Hagamos un ejercicio. Imagina que justo al lado de ti, ahora, aparece una puerta para viajar en el tiempo. Abres esa puerta y cuando entras ves justo frente a ti a un niño, mirándote. Al principio del video te dije que pensaras en un recuerdo de tu niñez y que en ese recuerdo entraba un desconocido. Ese desconocido eres tú mismo, tu yo actual, que fue a visitar a ese niño del recuerdo. ¿Pero qué quiero lograr con esto? Desde cualquiera de las dos perspectivas que miraste el recuerdo, te sentiste como tú mismo. Tu personalidad ha cambiado, tu cuerpo ha cambiado, pero tu yo interno sigue siendo el mismo. Tu conciencia se mantuvo constante. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo me mantengo siendo yo, aún con todos los cambios que trae consigo mi trayectoria? Visitemos a otro amigo barbudo, Aristóteles. Aristóteles le llamó a esto sustancia y accidente. Sustancia es la esencia, es el ser, lo que es inmutable. Accidente son las propiedades que pueden o no pertenecer al sujeto. Los accidentes no pueden existir sin la sustancia. Por ejemplo, no existe la blancura, existen cosas blancas. Este concepto se planteó como una respuesta a la paradoja de Teseo sobre cómo algo puede mantenerse siendo algo ante el inevitable cambio. Esto quiere decir que no solo eres lo que eres hoy ni lo que ya fuiste, sino que ya eres las decisiones que no has tomado. Pero espérate. ¿Cómo puedo ser lo que no sé ni siquiera que voy a hacer? No importa. Una semilla es un árbol, un niño es un hombre, un huevo es un pollito o es un omelette. Así como tu esencia no ha cambiado en el tiempo, tampoco va a cambiar, no importa las decisiones que tomes. Para entender esto mejor, vamos a utilizar un dado. Cuando lanzas un dado, el dado no es ese número que salió. Esa fue solo la cara que elegiste para determinarlo. Pero el dado siempre es los 6 números de las 6 caras que lo componen. Ningún camino a los que renunciaste hubiese modificado tu esencia. Somos todas las rutas que tomamos, las que no tomamos y las que nos falta por recorrer. La descripción de identidad entra en una contradicción. La palabra identidad viene del latín identitas y este a su vez de idem, que significa idéntico, lo mismo. Sin embargo, socialmente utilizamos esta palabra para definir el conjunto de características que nos definen. Es como si definiésemos nuestra identidad metiéndonos en cajones donde somos iguales a otros. Sin la contraposición de lo que no eres, no pudieras definir lo que eres. Para distinguir lo oscuro, necesitas lo claro. Para saber lo que es mojado, necesitas saber lo que es seco. Y si te trancaran en una habitación de 4 paredes blancas, al poco tiempo, por necesidad, vas a clasificarlas en niveles de blanco. Por tanto, quien eres se determina en lo que no eres. Y eso nos lleva a un concepto muy importante en el proceso de creación de una identidad. Ya vimos que para poder identificarme como yo, tengo que poder distinguirme del otro. Hegel lo llevó un paso más allá en la dialéctica del amo y el esclavo. Veámoslo de esta forma. Reseteo completamente tu cerebro, como si acabaras de nacer. Te despierto en una habitación completamente vacía.
Gracias a tus sentidos vas a tener la capacidad de percibir tridimensionalmente el espacio donde estás. Pero si te quedas toda la vida solo dentro de esa habitación, para los fines tú serías esa habitación, porque no hay otra inteligencia que te valide como un ente separado a esa habitación. Para hacernos conscientes necesitamos que otra conciencia valide nuestra conciencia. Asumimos nuestra identidad al reconocer la existencia de un otro, y ésta solo se materializa cuando el otro lo valida. En una escala social, nuestro comportamiento y nuestra autoestima está influenciado por la predicción de cómo seré percibido. Esto se llama The Looking Glass Self. Es la concepción de que terminas comportándote como percibes que serás visto. Y esto es fácil visualizarlo hoy en día en las redes sociales, donde muchas personas crean su identidad basadas en likes y follows, moldeando su comportamiento y su persona para ser aceptados. Ya voy llegando a algo. Hasta ahora he hablado de la conciencia como algo. Eso implica objetivarla, volverla un otro. Cuando hablas contigo mismo, ¿con quién hablas? El elemento básico de la comunicación es que hayan al menos dos entes entre los cuales transmitir un mensaje. Esto nos lleva a este señor. Freud plantea que no solo hay dos, sino tres instancias que componen la psique humana. Está el superego, que es una especie de autoridad moral, es un yo idealizado. El superego se desarrolla en base a lo que aprendemos en la cultura, según nuestro entorno. Es lo que aspiramos ser. Luego está el ego, que es el yo que está en contacto con la realidad. Es el que toma las decisiones de manera consciente. El ego y el superego se comienzan a desarrollar durante los primeros años de vida a partir del entorno. Finalmente tenemos el ID, nuestro yo instintivo, un primitivo del que constantemente salen requerimientos. Se mueve basado en los impulsos más básicos del ser humano. El ID está completamente sumergido en el inconsciente y los traumas más oscuros que hayas guardado ahí durante tu desarrollo mental. Para visualizar cómo funcionan estas tres instancias, imagina que ves un sándwich. El ID manda una señal primitiva diciéndote, tengo hambre, come. Mientras el yo se hace consciente de la situación, inmediatamente entra el superego y le dice, no te puedes comer ese sándwich, es la merienda de ese niño que está allí. Queda ya del yo decidir si atiende a sus instintos o si hace caso a las recomendaciones de su superego. El problema de nuestro cerebro es que no siempre el yo forma parte de esa lucha entre las instancias psíquicas. Hacemos cosas de manera inconsciente sin que sean deliberadas entre las tres instancias. Si cambiamos de perspectiva y tomamos la de Daniel Kahneman, plantea magistralmente en su libro Pensar rápido, pensar lento, cómo nuestro yo consciente casi nunca es quien va al volante. Es solo cuando decidimos hacernos conscientes que tomamos el volante. En fin, con esto cerramos el ciclo psicológico y entramos a la etapa final de este análisis. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿quién soy? Tú y yo estamos hablando en este momento. Aunque solo yo soy el emisor, nos estamos comunicando. Pero yo no estoy ahí contigo. Esto que estás viendo aquí representándome es el pasado. No está aquí ahora mismo. Lo que estás viendo son solo píxeles mostrando una imagen de mí a partir de códigos como ceros y unos en la matriz. El lenguaje por el que nos estamos comunicando es otro código. Lo que está pasando físicamente a nivel material es muy distinto a lo que percibimos que está pasando. Los seres humanos, Homo sapiens, somos la única especie capaz de crear ficción. Historiadores como Yuval Noah Harari sostienen que esa es justamente la capacidad que nos diferenció como especie. Pero por otro lado, también sabemos que el cerebro es muy vulnerable a la hora de percibir objetivamente la realidad. Estudios y evidencia de sobra de la gran cantidad de fallas y sesgos que tiene la mente humana. Entonces, si la mente es tan fácil de engañar, ejecuta la mayor parte de sus operaciones en el inconsciente y
y somos especialistas creando ficción. ¿Por qué debo confiar en mi mente? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que veo y siento es real? Cuando usas tu celular, navegas por las aplicaciones, esa interacción que experimentamos se llama la ilusión del usuario, una alucinación. Porque si abres el equipo, lo que vas a ver dentro no son las aplicaciones tridimensionales moviéndose. Lo que vas a ver es una pantalla conectada a muchos sensores y estos a su vez a un procesador central, que de acuerdo a los estímulos que reciba va a proyectar una imagen. ¿Se te parece algo esto? Esa definición vamos a guardarla en ese bolsillo de aquí. Los sentidos son sensores conectados al cerebro que de acuerdo a los estímulos que reciba, éste la procesa y genera una respuesta a la cual reaccionamos. ¿Qué tal si nuestro cerebro no es más que un potentísimo procesador que buscó la forma de autopercibirse a través del pensamiento recursivo? La conciencia es la ilusión del usuario del cerebro en sí mismo. El cerebro es nuestro creador. Nuestra mayor obra de ficción. ¿Quién soy? ¿Esto es real? No lo sé. Y todavía no lo quiero saber. Probablemente nuestro cerebro no esté preparado para saberlo aún. El problema de la conciencia es que está instalada justo en la frontera entre la ciencia y la filosofía. Y ya sea que creas en un Dios, en la evolución o en la metafísica, la conciencia está atada al cerebro. La neurociencia nos ha llevado muy lejos en entender al cerebro. Lo que todavía no podemos explicar es cómo de esa interacción electroquímica surge algo tan sensible e inigualable como la experiencia del yo, el cual sea cual sea la conclusión, lo que sí sé es que no somos nuestro trabajo ni nuestra profesión. No somos nuestro estatus social y nuestras pertenencias. No somos nuestras creencias ni nuestro perfil de Instagram. No somos nuestras decisiones ni nuestras equivocaciones. Cada día nos seguimos creando y nuestra obra solo alcanza su integralidad en la muerte, por lo que mientras estemos vivos, estamos incompletos para definirnos. Creo que ya es obvio que quién soy nunca se trató de mí, sino de cada uno de nosotros. ¿Quién eres tú? Soy Thalamus Rocks, una idea, un concepto. Acompáñame y descubramos quiénes somos a lo largo de este camino. 1